Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, es un privilegio verdaderamente hoy, en esta sesión, que vamos a tener la oportunidad de escuchar muy atentamente a la doctora María del Carmen Esmer Sánchez. Quiero comentarles que por parte de una alianza con la Academia Nacional Mexicana de Bioética en un programa sobre temas y comités de bioética, tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Esmer sobre estos temas, los temas de la dignidad, y verdaderamente fue tan, eh, no sé cómo llamarle, pero fue una sensación de querer saber más, de poder hablar más de lo que nos estaba platicando la doctora. Y por eso fue que, entre otras cosas, le pedimos que nos diera pues nuevamente esta plática para el grupo del programa Máster en Dignidad Humana, un programa fundamental. Hablar de la dignidad, ya lo hemos mencionado, es un tema eh, pues que todo el mundo parece conocer, pero que no a profundidad. Y bueno, pues es la base de los derechos humanos. Así es que, pues un privilegio, un honor contar con la doctora María del Carmen Esmer. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Pediatría. Asimismo, obtuvo la maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática de la Universidad Cuauhtémoc, miembro de comités de ética y del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, ha participado en publicaciones muy interesantes en la materia, tanto en revistas como en libros a nivel nacional e internacional. Pues doctora, nuevamente nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Te cedemos el uso de la voz y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias nuevamente. Así, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Creo que bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, me da mucho gusto estar con ustedes. Creo que el genetista de alguna manera siempre se vuelve muy sensible a los temas de la bioética y desde luego que siempre terminamos por ser como esos defensores de los derechos humanos. Em, claro que siempre nos falta tener como más sustento jurídico de conocimiento de las leyes como para poder realmente terminar este, pues de poder ser capaces pues de eso, de defender los derechos, sobre todo de los pacientes de la consulta del genetista del día a día que tienen una gran necesidad de tener, de ser considerados dentro de todo los lineamientos de discapacidad, pero también algunos otros términos y algunos otros temas. La verdad, pues lo que más vamos a hacer es invitar a la reflexión, como para que todos ustedes, que no todos son médicos, pues puedan conocer un poquito de los retos que día a día nos enfrentamos, en general los médicos, ¿no? Me comentan si sí se ve mi Sí, presentación. sí, doctora, gracias. Bueno, quise cambiar un poquito la temática sobre la plática que di anteriormente, e irme ahora a un ejemplo muy clínico que es abierto en la información que se encuentra en la red, pero que pues toca muchos de los temas que también hablamos en la sesión pasada. Entonces yo a esta plática la titulé El niño de la burbuja y 12 años de esclavitud. Si se fijan ustedes, son dos películas que en algún momento tuvimos oportunidad de ver. Una de ellas ya tiene muchos años, fue de 1976, que fue esta película de John Travolta, que precisamente tocaba la historia, una historia real. Eh, y finalmente, esa traducción cinematográfica de lo que le pasó a este paciente no termina por ser también esa romantización, ¿no? Hasta cierto punto injusta sobre lo que fue la verdadera historia de este paciente.
Entonces, este es un paciente que durante 10 años después de su fallecimiento, su identidad quedó oculta de la mayoría de las publicaciones y que después de 10 años de su muerte se hizo público el nombre y se conocen los nombres de sus papás y de su familia. Entonces, este pequeño nace pues en 1971, es producto del tercer hijo de esa familia afectado, que muere a los 7 meses por una, creo que se está fallando un poco mi internet, voy a cambiarme de lugar. Entonces, pues lo que ocurre es que tiene un hermano que fallece por una enfermedad genética que es una inmunodeficiencia, en donde todos los sistemas que llevan a, la, a defendernos de las infecciones fallan. Y esto hace que el, el paciente muera en cuanto empieza a tener contacto con el medio externo. Entonces, esta es una condición que en ese tiempo no se había logrado identificar el gen responsable. Este gen se identificó 1 o 2 años después y otro muchos años después. Lo que sí se sabía ya es que esto era una enfermedad ligada al X, en donde en ese momento, dado que no era posible hacer estudios genéticos, se desconocía si la mamá era o no portadora de la enfermedad. Había una posibilidad de que el caso del hermano de mi paciente hubiera sido como el primer caso en la familia y que la mamá no fuera portadora. Teniendo esto, la posibilidad de sí ser portadora o no ser portadora, es que se hicieron la toma de decisiones de tener un nuevo embarazo. Lo que se describe en lo que está plasmado en las redes sociales, en los diferentes artículos que describen la historia de este paciente, es que en ese momento, pues ustedes acuérdense que pues no había tanta apertura hacia la anticoncepción, donde de alguna manera las mujeres teníamos ese temor de que en caso de no poder tener más hijos, pues iba a poder haber un impacto hacia la relación de pareja. En ese momento, pues ni siquiera pensar en tener la posibilidad de hacer la interrupción de un embarazo y mucho menos el poder hacer lo que se llama un diagnóstico prenatal, ¿no? Que hoy en día, pues es uno de los retos de la bioética, el estar dando seguimiento a todos esos casos complejos en donde de manera prenatal se hace un diagnóstico y los papás tienen que tomar la decisión de sigue o no sigue. Estarían los papás respaldados por alguna ley que les permita hacer una interrupción del embarazo. Todavía es muy frecuente el desconocimiento de los diferentes momentos en que se puede hacer una interrupción del embarazo por un problema genético. Aquí, por ejemplo, yo preguntaría si ustedes lo tienen claro, más o menos lo que se hace en una técnica de diagnóstico prenatal es realmente correr durante esos primeros 3, 4 meses del embarazo para poder tener un diagnóstico a tiempo que además a la pareja le permita tener también tiempo de pensar si desea continuar con el embarazo o no. Muchas de la legislación, ustedes saben que en México al respecto de la interrupción del embarazo, pues varía mucho de estado a estado, en donde no es suficiente con demostrar que el paciente va a tener una condición crónica de por vida, sino que tiene que demostrarse que es una condición que es incompatible con la vida. Y entonces, independientemente de lo que pueda pensar la pareja, no hay un marco jurídico que pueda protegerlos cuando deciden interrumpir el embarazo. En aquel momento en que ocurre todo esto, no era posible hacer un diagnóstico prenatal porque finalmente no se conocía
todavía no se habían identificado los genes responsables de la enfermedad. Y sí se habla que esta pareja en particular tenía una relación muy cercana con la iglesia, incluso se conoce quién fue el sacerdote que estaba dándoles seguimiento como familia, eh, que era parte de una clínica de educación pastoral católica. Entonces, en ese momento lo único que se podía hacer era saber el sexo del bebé. Sabían que iba a ser niño, entonces con esto pues ya iba con una posibilidad de que pudiera estar afectado. Este, Muchas de las veces para la pareja y sobre todo para las mamás portadoras, les es muy difícil manejar el sentimiento de culpa. A nosotros, en algún momento en mi práctica clínica, nos llegó a pasar que tuvimos una queja ante derechos humanos de un paciente que al tener una condición de estas ligadas al X, en el momento en el que se le da la información a la mamá que ella es portadora, el paciente que venía acompañado por un colectivo este, de fundación, de una fundación que venía apoyándolos, y nosotros creemos que de ahí salió la idea de poner una queja ante derechos humanos, pero el paciente de lo que se quejó fue de haber escuchado esa posibilidad de que hubiera sido su mamá la que le transmitió el, el gen anormal que lo hace estar tan enfermo. Entonces, esto va hacia la Comisión de Derechos Humanos. Es claro que nos hacen una llamada de atención. Y a raíz de eso, pues nosotros tomamos la decisión que muchas de estas informaciones que a veces se dan en una consulta donde está el papá, la mamá, el paciente, eh, tendríamos que ser más cuidadosos en a quién darle la información genética. Y a lo mejor esa es una de las primeras cosas que yo les invitaría a reflexionar, ¿no? Cuando yo hago un estudio genético, eso tiene implicaciones para varios miembros de la familia. ¿Qué tan justo es que cuando yo identifico que una mamá es portadora de una enfermedad genética, esa información también la sepa su pareja y la sepan sus hijos? ¿Y qué tanta responsabilidad tendría ella de sí compartir esta información que es clínicamente relevante, pues, con su pareja? Cuando, yo no sé si esa parte de la legislación ha cambiado o de las guías, pero, por ejemplo, una pareja que tiene VIH no está obligado a, a mencionarle su diagnóstico a su pareja sexual. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, nos hace falta también proteger un poco esa información hacia dónde se vaya. En ese momento, pues pensamos, o en alguna lectura de las que hice, dice, tenemos la impresión de que incluso el grupo de médicos que ya había atendido al hijo previo hizo, pues, insistió un poquito en que se volvieran a embarazar. Y aquí es señalarles una cosa. Normalmente el genetista cuando da el consejo genético, de hecho no se llama consejo genético porque nosotros no damos consejos. Consejo pues, es algo que tú le das a un amigo cuando te pregunta, oye, ¿tú qué harías? Nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es dar información que le permita a la pareja tomar decisiones con respecto a su embarazo. Y desde luego que esa información tiene que ir también tomando en cuenta todo el marco regulatorio. Es decir, yo no le voy a decir a mi pareja que tienen posibilidad de interrumpir un embarazo cuando me encuentro en una ciudad en donde no es posible por ley interrumpir un embarazo. Pero básicamente el genetista se compromete mucho con el hecho de
yo no le voy a dar consejos a mi paciente. Yo no le voy a decir, es que yo creo que sí te debes de embarazar, es que yo creo que no te debes de embarazar. Porque yo le voy a decir, mira, pues el riesgo en un futuro embarazo es del 50%, esta condición no tiene tratamiento, el historial de vida de un paciente afectado va a ser así, 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 así. Y con base en eso, que los pacientes tomen sus decisiones. Eh, es un, es una postura que también preocupa un poco el que, digamos, probablemente yo me acostumbro a dar una información que es basada en hechos científicos, pero lo que yo no puedo hacer tan fácilmente es evaluar de qué manera lo está entendiendo la persona y de qué manera lo está entendiendo pues en su sistema de valores y en su sistema de creencias. Pues nos sigue pasando en la consulta de pues es que si es voluntad de Dios que yo tenga otro hijo igual, pues así va a ser, ¿no? Entonces, esos son algunos de los momentos críticos de la práctica del genetista. Entonces, bueno, esto ya se los he platicado. Esta enfermedad es una enfermedad que no causa retraso psicomotor, como tal, no causa una discapacidad motora. Sin embargo, pues es un paciente que tiene una calidad de vida y una cantidad de vida muy limitada. Este, y pues aquí tendríamos que considerar que era en ese momento, una enfermedad que se había descrito 20 años antes y que todos los pacientes descritos en las diferentes series de médicos, pues habían fallecido en los primeros meses o años de vida. Aunque el primer trasplante para esta enfermedad se había realizado en 1968, también en ese momento lo que era el avance con respecto a hacer un trasplante de médula ósea también era limitado. Es decir, en ese momento lo que se hacían eran trasplantes de donadores 100%, bueno, con un alto nivel de compatibilidad. Todavía no se transitaba a esos trasplantes en donde se pueden utilizar donadores que no sean 100% compatibles. Entonces, estamos hablando de que él nació 2 años después de que se realizó el primer trasplante para esta condición. Entonces, en ese momento, históricamente, ya se habían empezado a identificar algunos de los genes de las enfermedades. En ese tiempo se tenía la idea de que en cuanto yo identificara el gen, la terapia génica iba a llegar como por inmediato. Les puedo decir que al día de hoy son muy pocas las condiciones genéticas que pueden ser tratadas por terapia génica, y una de esas sí es el SI. Sin embargo, la posibilidad de hacer una terapia génica en esta condición, pues no tendrá más de 10 años de estar ocurriendo. Aquí, pues voy a hacer también un poquito un paréntesis para hablar de la detección oportuna de esta condición. Eh, en las formas más ampliadas de tamices, sí es posible hacer un estudio sencillo en las gotas de sangre que se le hacen al recién nacido para poder diagnosticarlo en los primeros días de nacido. Sin embargo, una de las áreas de oportunidad que tiene esta posibilidad de hacer estos estudios, pues es precisamente el que ninguna ningún tamiz realizado en el sector público incluye tamizar para esta enfermedad, porque el tamiz del sector público solo tamiza para 5 enfermedades. Si el paciente nace en un medio privado, con posibilidades de hacer lo que se llama un tamiz ampliado, pues entonces esas 5 enfermedades se van a 100 y en ese tamiz sí es posible detectar esta enfermedad. Entonces, el día de hoy, pues sí, empieza a ser un tema, la pobreza o la falta de recursos empieza a ser un tema importante en la desigualdad, porque finalmente un niño que nace en México, pues no tiene las mismas oportunidades de ser diagnosticado oportunamente con una condición como esta,
de una forma casi, casi presintomática, porque no lo incluyen los tamices que se hacen en el sector público. Entonces, aquí pues podríamos hablar un montón de situaciones que generan desigualdad en cuanto al tamiz neonatal, eh, pero vamos a dejarlo aquí como de si esta condición naciera un niño el día de hoy, pudiera ser diagnosticado en los primeros días de vida, sin embargo, no todos los niños en México tienen esa posibilidad. Entonces, pues siguiendo con nuestro caso, nace este bebé, nace en el Texas Children's Hospital y hubo un grupo de médicos tratantes que eh, eran pediatras y que proponen para mantenerlo sano se colocara en una burbuja. Entonces, esa burbuja, pues es este aparatito que ustedes ven aquí. El paciente no, nadie lo tocaba. Las enfermeras metían las manos a través de estos aditamentos y esto se mantenía como inflado con un sistema parecido al de los broncopolines, ¿no? Entonces, se imaginan lo que sería todo el día escuchando ese ruido. Y entonces, poco a poco, de ser un espacio muy chiquito, lo fueron haciendo cada vez más grandes, y todo esto se fue haciendo financiado por, como si fuera un proyecto de investigación financiado por el gobierno de Estados Unidos, realizándose en este hospital. La verdad es que se vulneraron todos los derechos humanos de este paciente. El hospital lo exponía, o sea, cuando tenían una visita de alguna autoridad, algún benefactor, pues una parte del recorrido que ellos hacían pues era pasar al chiquito a verlo en su hábitat. Este, y entonces, yo aquí a lo largo de la plática les pongo algunas frases que a mí me llamaron mucho la atención sobre lo que ahora se piensa de esta situación. Eh, por ejemplo, esta frase, ¿no? El gran escándalo del niño de la burbuja es que él fue concebido para la burbuja, ¿no? No la burbuja para él, sino que se notaba como que una intención de generar un milagro médico sobre una condición que era incurable con una solución de este estilo. Entonces, pues ustedes ven al pequeñito, aquí ya tenía prácticamente 2 años viviendo en el hospital, adentro de esto, sin que su mamá nunca le hubiera podido tocar la piel, piel con piel. Entonces, a los 3 años lo enviaron a casa, le hicieron muchísimas adecuaciones para poder, que pudiera tener una vida dentro de su casa, eh, haciendo, como casas de campaña de burbujas similares a la que vimos, para que pudiera estar, por ejemplo, tenía un sistema que le reproducía las clases de la escuela más cercana a su casa, y entonces él escuchaba la misma clase que sus amiguitos, pero en su casa, en su burbuja. Él eh, tenía un amigo, convivía con su hermana, de hecho compartían la habitación ellos dos, ella fuera de la burbuja, él dentro de la burbuja. Entonces, eh, aquí nosotros lo que vemos es que la NASA le construye un aparato, como un traje especial, como este que estamos viendo, para poder salir a, a la calle. Entonces, como quiera que sea, tenía que traer ese motor atrás, inyectándole el oxígeno, el aire,
Y la primera vez que sale, y esto se repite las muchas veces que intentó salir, de hecho el traje lo usó únicamente 7 veces, porque él empezó a generar un terror por salir de su burbuja, ¿no? Este, hacía, pero verdaderas crisis de ansiedad cuando le ponían el traje porque pensaba que a lo mejor se pudiera meter alguna pequeña bacteria o algo y era difícil y no, nunca se adaptó a usar el traje para poder salir. Pero tampoco quería vivir en su casa, realmente no tenía ningún vínculo con su mamá, ningún vínculo afectivo. Este, y la realidad es que los investigadores como que pecaron de optimistas en el sentido de que nunca pensaron que iban a tener que tenerlo tanto tiempo dentro de la burbuja. O sea, para ellos sí era como que, sí, o sea, encontramos el gen, la terapia génica y lo sacamos de aquí en 2 años. Y eso no ocurrió, ¿no? De hecho, pues lo primero que intentan es someterlo al trasplante, porque la idea original era Bueno, someterlo al trasplante en los primeros 2 años de vida. Sin embargo, resulta que la hermana no era compatible al 100% y eh, les dio temor someterlo a ese trasplante con esa donadora y en ese tiempo no existían como ahora que hay bancos de médula ósea para tener donadores en todo el mundo. Este, eso no existía en ese momento. Entonces, en ese momento lo que había era poder usar un donador familiar y era lo más seguro. Eh, entonces, estamos como que lo que uno lee también es algo así, ¿no? Como un triunfo tecnológico y un esfuerzo muy valiente para darle a este paciente y a su familia 12 años juntos. Y entonces a lo mejor probablemente en este momento eh, podríamos incluso debatir, ¿no? ¿Qué tanto a nosotros nos gustaría que nos dijeran, oye, 12 años sin salir, 12 años sin tener contacto con nadie, 12 años, porque incluso en ese tiempo, fíjense cómo esta historia envejeció muy mal, porque en ese tiempo el tema de la salud mental tampoco era tan tomado en cuenta. Entonces, cuando él empieza a tener problemas de conducta muy importantes, por ejemplo, hacía agujeres en el plástico, o sea, como que tenía hasta cierto punto como tipo intentos suicidas, este, tenía pesadillas, tenía, de repente, se enojaba, se ponía sumamente inestable, nadie lo podía controlar. Realmente, por ejemplo, no tenía nada de privacidad, entonces en algún momento ya muy cercano a la adolescencia, este, cuando llegaban las enfermeras, se masturbaba delante de ellas. Entonces, ya con temas de un niño de 12 años, o sea, que esto lo estuvo haciendo entre los 10 y los 12 años, entonces muy chiquito para tener ya tanto problema emocional. En ese momento hay una estudiante de psicología que le ponen y le dicen, pues mira, voy a platicar con él a ver cómo se porta. Y esta psicóloga, Mary Murphy, después escribió un libro que le puso este título que a mí me parece que es como muy duro, el de Rompiendo la burbuja, la vida torturada y la muerte a destiempo de David Beck. Entonces, llegó a ocasionar algunos incendios, como que empezaba a tener muchas, pues él realmente tenía una vida interior muy, muy, muy fuerte porque estaba mucho tiempo solo con sus pensamientos, sin posibilidad de tener, pues,
un amigo, alguien a quien pues a lo mejor imitar, ¿no? Entonces se empezó a cuestionar el valor de su vida, tenía miedo a volverse loco, empezó a tener muchos síntomas de ansiedad. Incluso, pues después de 11 años sin en este estilo de vida, pues él ya no sabía, o sea, ya no sabía si sí quería salir y qué iba a pasar cuando estuviera afuera. Entonces era ya una situación muy complicada, en donde incluso decía, pues, ¿y si sí me trasplantan, qué va a pasar después de eso? Entonces, finalmente, probablemente un tema era esa presión que empezó a sentir el grupo de los investigadores de verlo tan mal. Y entonces, pues deciden, también en ese momento empieza el uso de la terapia inmunosupresora, es decir, antes los trasplantes se hacían sin ese acondicionamiento y en ese momento también empiezan a usar como esos medicamentos para que se pueda tolerar mejor el trasplante y entonces deciden usar a la hermana como donadora. En realidad se trató de un trasplante de médula experimental porque nunca se había intentado este tipo de trasplante con un donador relacionado pero no compatible. Eh, Desafortunadamente, la hermana era portadora de un virus de Epstein-Barr, no se había identificado. Este, David desarrolla una infección, en este caso por el virus que ella lo tenía, que era portadora sintomática, pero que en un cuerpo de un paciente sin defensas, pues se volvió en algo, una infección catastrófica que incluso lo llevó a que desarrollara un tipo de cáncer. Incluso este caso en ese momento sirvió como ejemplo de cómo algunos virus podían causar cáncer. Estamos hablando de 1970, todavía no se tenía tan claro, todavía no habían hablado de VIH, de VPH, entonces fue una de las primeras evidencias que una infección viral también puede predisponer a cáncer. Entonces, en realidad, si cuando hubo una primera opción terapéutica real para él, fue en 1990. Y la terapia génica, cuando él tenía 18 años. Lo tuviéramos tenido que aguantar 21 años en la burbuja para que hubiera podido acceder a ser parte de un estudio de terapia génica. Entonces, pues sí, la historia habla de múltiples momentos en donde eh, las decisiones, siento yo, las tomaron no como si tuvieran un ser humano enfermo, sino como que tenían una enfermedad que querían resolver, pero no consideraron al ser humano detrás de esa enfermedad. Honestamente, yo después de leer siendo mamá, pues también me crea una situación de sentimientos encontrados, porque digo, bueno, es que si en el momento en que me lo propusieron me dijeron así como que muy sencillo, mire, sí, yo seguro en 2 años esto ya va a estar, va a ser un periodo de tiempo en lo que resolvemos algunas cositas que tenemos por ahí sin resolver. Y también creo que una de las cosas es, la ciencia avanza, pero no avanza tan rápido como la necesitáramos. Y lo que avanza todavía menos rápido es eh, la legislación que puede proteger a alguien para que no ocurran situaciones como estas o para que ocurran dentro de un contexto real. Entonces, probablemente si él hubiera nacido en 1987, pues no estaríamos aquí contando esto, estaríamos contando una historia de éxito, ¿no? Eh, entonces, yo participo mucho en comités de ética, pues en este caso, realmente el paciente fue un experimento viviente. Entonces, cuando se
evalúan proyectos de investigación que se van a realizar en niños, nos fijamos muchísimo en que existe evidencia de que no va a haber daño. O sea, no basta con que yo piense que le va a hacer bien. No, tengo que tener como evidencia estudios en animales, este, estudios en sujetos sanos, o sea, pasar por todas las fases de lo que es una experimentación formal. En este caso, no. En este caso, se brincaron de una idea que pusieron en un papel a decir, lo vamos a probar en un ser humano, lo cual en este momento ya definitivamente sería imposible, ¿no? Este, dentro de las cosas muy difíciles que leí fue que a muchos de las evidencias sobre medicamentos, sobre algunas cirugías, pues se hacen en animalitos y entonces pues ahí en el mismo documento que yo leí, pues finalmente David se convirtió en un animal de experimentación involuntario. A él nadie le preguntó. Y yo estoy prácticamente segura de que nadie les planteó los diferentes escenarios. Es decir, cuando se sentaron a platicar con los papás, ¿será que les dijeron, mira, hay una posibilidad de que esto funcione y de que en los próximos 2 años tengamos ya la cura? Le dijeron eso nada más, le dijeron el otro escenario, hay una posibilidad de que no logremos encontrar la cura y que tengamos que pasar muchos años aquí. Este, sus médicos tratantes hacían de verdad declaraciones que son súper lamentables, ¿no? La vida de David fue importante, pero su mayor contribución médica fue su muerte, porque con esta información pudimos tratar a otros niños con esta enfermedad. Yo creo que como ser humano, la verdad es que yo usé para ayudar a otros, pues cuando es voluntario, pues me parece que tiene sus situaciones, pero en este caso en que realmente a él nunca nadie le preguntó. De pronto se leían cosas así, ¿no? David valía más muerto que vivo, ¿no? La autopsia y la sangre de David ayudaron a los investigadores a comprender cómo reparar el sistema inmunológico de otros niños con la misma afección. Entonces, sí, el uso de la terapia génica usó las células de David, porque la terapia génica que se hace para esta enfermedad es sacar las células de la médula ósea, hacer una modificación, meterle un vector viral con el gen. Este vector viral expresa el gen normal y esto pues restablece la función de la proteína y entonces, pero para poder hacer eso, sí hacía mucha falta esa línea celular de un afectado que se pudiera usar de manera frecuente para poder hacer las diferentes experimentaciones. Entonces, ¿qué tenemos como duda en este caso? Pues lo primero es este, que de verdad los comités de ética, cómo estaban conformados en ese momento, cómo se veía. Vuelvo a decir, mi impresión es que en ese momento el médico se enfocaba mucho en la enfermedad y no en el enfermo, y esto pues nos lo dijeron también en la plática, ¿no? No podemos hacer nada para los discapacitados perdón, con las personas con discapacidad, que viven con discapacidad, sin ellos. Y así lo mismo, o sea, no debimos de haber hecho nada con un paciente o con un enfermo de una condición genética sin tener realmente una opinión de ellos. En realidad, sus médicos en las conferencias médicas decían, lo volveré a hacer las veces que sea necesario hasta que yo determine que no hay nada más que aprender. O sea, no hay una postura más insensible que poner la dignidad humana por abajo del conocimiento y del avance tecnológico y de la ciencia.
Sin duda, la gente que participó en toda esta situación, pues se benefició muchísimo. O sea, hicieron 40 publicaciones, se beneficiaron los médicos tratantes, consiguieron dinero este, para financiar su investigación. eh, y aquí, pues, una reflexión, ¿no? Este, ¿Cuál fue el costo económico de esta atención en esa carrera hacia lo novedoso? ¿No? En un escenario como el nuestro, pensaríamos, estamos invirtiendo demasiado dinero en atender una situación y a cuántas situaciones de salud no nos estamos perdiendo de. Y esto es una reflexión muy vigente ahorita, porque ahorita ya hay medicamentos para las enfermedades genéticas y son medicamentos que se consideran drogas huérfanas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, la industria farmacéutica que va a estar produciendo ese medicamento, pues no es como producir un medicamento antidiabético, ¿no? Que lo va a hacer rico en el primer año que salga al mercado. Acá no, acá son tan pocos pacientes que entonces precisamente las enfermedades genéticas son las que tienen los medicamentos más costosos que hay en el mercado. Entonces, justo ahorita se está aprobando, se acaba de aprobar un tratamiento que cuesta $1 millón al mes o algo así, aunque fuera $1 millón al mes. Para cómo está ahorita nuestro sistema de salud, eh, siempre va a haber la cuestión de el gobierno ha optado por estos medicamentos, considerarlos como gasto catastrófico y cubrirlos a través de diferentes, por ejemplo, Pemex lo cubre, el IMSS y el ISSSTE lo cubren. Lo que queda un poco descubierto y que también es hasta cierto punto injusto son los hospitales de la Secretaría de Salud, que todavía no han tenido eh, la decisión o la instrucción de que el medicamento les va a llegar. Esto es un poco diferente a lo que estaba ocurriendo cuando existe el Seguro Popular. En ese momento, este, todos estos gastos se consideraban gastos catastróficos y se cubrían a través del Seguro Popular. Sin embargo, el hecho de que las enfermedades son raras, aquí en México se diagnostican tarde, entonces la mayor parte de los pacientes que piden el tratamiento ya están en un momento muy avanzado de la enfermedad, en donde el tratamiento tal vez les prolonga la vida, pero no les mejora la calidad de vida. Y nosotros en este momento no hay ningún lineamiento y no hay una postura en donde diga, pues sí, o sea, este paciente tiene esa enfermedad, hay este medicamento, el medicamento se lo cubre en el gobierno, pero por el estado de la enfermedad ya el paciente no va a mejorar. Entonces, ¿hasta dónde estamos pensando en el costo-beneficio? Y en este entorno de bajos recursos, estamos dejando a lo mejor sin vacunas a muchos niños sanos por dar el tratamiento más caro que existe a un paciente que ya no es recuperable. O sea, yo como genetista me voy a pelear porque mis pacientes reciban la enfermedad, pero también quisiera que hubiera, y esto sí nos toca a los médicos, ¿no? A los comités no de ética, sino de bioética hospitalaria. Realmente tener muy claro cuándo sí vas a hacer un medicamento. Y aquí entonces todo se politiza, ¿no? Porque entonces, si nosotros, aunque les expliquemos a los papás que por el momento del diagnóstico, por el estado en el que está el paciente, ya no se va a beneficiar con el tratamiento,
pues ahí es donde otra vez, ¿no? A derechos humanos y a lo mejor no le entienden muy bien al tema y entonces dicen, no, es que su derecho es recibir el medicamento. Entonces, de pronto nos encontramos en esa situación, ¿no? Em, de este caso, pues se hicieron dos películas, recientemente se hizo una nueva, que además es una comedia. Entonces, otra vez, el tema de romantizar una historia que es tan triste, tan lamentable. Hay una serie, hay tres libros, publicaron por todos lados. Esta es la última publicación que es donde se retomó el caso de este paciente y volvieron a salir algunas durante la pandemia y un poco, pues con ciertas reflexiones especiales. Y entonces, el genetista siempre se va a estar moviendo en el lado de cómo le hacemos para que las cosas que nosotros hacemos puedan respetar la dignidad del humano, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puso muy de moda en esa época en que se logró clonar a Dolly fue el tema de la eugenesia, ¿no? Entonces, eugenesia quiere decir cuando yo hago cierta manipulación al DNA y con la finalidad de mejorar alguna característica. Y entonces, me acuerdo muchísimo que en ese tiempo decimos, sí, o sea, la eugenesia es, quiero crear un ser humano perfecto. Y yo dije, bueno, pues mi maestro que me daba clases, el doctor Rubén Lister, que también es un apasionado de la bioética, decía, bueno, pues si van a clonar a alguien perfecto, clónenme a mí. Y lo hacía de una forma con sarcasmo, de decir, pues es que, por favor, alguien defina qué es un ser humano perfecto, ¿no? Que es un ser humano mejor. Entonces yo a veces les pregunto a mis alumnos del pregrado, ¿ustedes este, qué característica tendrías que modificar para hacer a un ser humano mejor, ¿no? Y entonces, pues, no hay una definición. Entonces, pues ellos son estudiantes de medicina, entonces me dijeron, pues que no se enfermen. Y entonces ahí me surge a mí la pregunta, ¿realmente estamos preparados para tener seres humanos inmortales? Eh, Cada vez hemos sido como más exitosos en mantener saludables a los adultos, ¿no? Pero tanto como inmortales, creo que no, o sea, tendríamos que pensar en que verdaderamente cambiaría nuestra vida de una manera muy sustancial. Entonces, ¿a qué edad se jubilaría una persona? ¿De verdad quiere trabajar tantos años? O sea, ya cuestiones que, como dicen por ahí, cuidado con lo que deseamos. Cuidado con lo que deseamos porque si se nos hace realidad, el escenario va a ser muy complicado. Una de las cosas que yo, por ejemplo, he pensado con respecto a la inmortalidad, es digo, es que pues las técnicas de manipulación genética no son baratas. Entonces se va a generar una nueva forma de desigualdad. La gente que sí puede acceder a ser inmortal y la gente que no va a acceder a ser inmortal. Y luego entonces se va a crear una nueva forma de segregación y una nueva forma de sufrimiento, ¿no? ¿Qué pasa si te enamoras de un inmortal y tú eres mortal? Y bueno, son cosas que de pronto pues vamos pensando en sí, ¿qué pasaría si se nos hiciera realidad esto, ¿no? Eh, es muy frecuente la negligencia en la interpretación del beneficio con el optimismo y las ganas de avanzar, ¿no? Y esto, en la plática pasada que di, lo platicaba con estos casos de niñas a quien se les manipuló el DNA para que no fueran portador, o sea, no tuvieran capacidad de infectarse por el SIDA, ¿no? Se utilizaron una técnica que ahorita, hoy por hoy, se está utilizando, pero van como que poquito a poquito, ¿no? Este salto fue casi un poco así este, temerario,
como lo que les estoy platicando que ocurrió en el 70, ¿no? Y ahorita está ocurriendo en el 2024, cuando se supone que todas estas manipulaciones a la línea germinal están prohibidas en la mayoría, eso sí está prohibido en México, pero siempre hay huecos, ¿no? Por ejemplo, Tito, se hizo muy conocida la historia de una mujer que tenía un problema en sus mitocondrias. El DNA de las mitocondrias está en el citoplasma del óvulo. El esperma este, no tiene mitocondrias, sino todas las mitocondrias vienen de la mamá. Entonces, se le propuso a esta persona utilizar un citoplasma donado, injertar su núcleo y fecundarlo con el esperma de su esposo. Entonces, este es un bebé que tiene dos mamás, una mamá mitocondrial, una mamá de los genes nucleares y su papá. Entonces, con una situación así, y eso ocurrió aquí en México, y se hizo aquí porque la legislación no alcanzó para que se pudiera identificar como algo ilegal. Entonces, pues así se mueven los grupos de investigación, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, China, Corea, de repente son un poquito más laxos en sus temas de bioética, de respeto al ser humano, y que también tienen esas ganas de realmente ser como los primeros en que yo hice esto, ¿no? Entonces, pero la realidad es que con este caso, pues sí, yo de alguna manera tengo la impresión que nunca debería de haber ocurrido. Esta misma plática yo se las di también a un grupo de bioeticistas y de repente siento que también la gente que se mueve ya muy cercano a, o más alejado de lo que es el paciente en el día a día, puede surgir con comentarios que a mí se me hizo pues complicado, ¿no? Me dijo, pero es que tú no puedes juzgar sobre su vida porque su vida es igual de digna y igual de inspiradora y igual de cualquiera. Y yo digo, bueno, pues qué lástima que David no anda por aquí como para preguntarle qué tanto sufrió esos 12 años. Y realmente fue una sentencia que surgió de, pues, de un grupo médico. Y que hay gente que sí puede pensar que se respetó su dignidad humana o que no perdió dignidad humana. Yo estoy segura que no lo perdió, pero también estoy segura que no se. Este, Creo que también mucha de la tendencia del bioeticista actual es la vida se tiene que mantener y se tiene que respetar y se tiene que cuidar y la vida y la vida y la vida. Pero la verdad es que la vida necesita definirse, necesita tener una definición basada no en respirar, no en que tenga ondas cerebrales tu cabeza, sino también basada en poder disfrutar de la vida. Eh, Algo que requiere también mucho trabajo es cómo hacemos la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Por ejemplo, estos casos que les comento, medicamentos muy, muy caros. Recientemente me tocó opinar sobre una situación similar, ¿no? Un paciente que ya con un cuadro muy avanzado, desafortunadamente en el sistema de salud donde lo atendieron, su médico tratante le dijo que el trasplante de médula lo iba a curar, cuando la literatura dice es que en un caso avanzado el trasplante ya no le da tiempo de poder curar esta condición, ¿no? Entonces, el paciente se sometió al trasplante, tuvo una evolución muy mala, este, de verdad sufrió muchísimo durante todos esos días después del trasplante. Y literal, o sea, yo me senté con los papás y les dije, miren, todo lo que pase de aquí en adelante van a ocurrir cosas que lo van a hacer sufrir.
y ustedes están tomando la decisión de que su hijo sufra. No es que si hay la más mínima posibilidad, le puedo asegurar que no la hay. Entonces, es que usted no tiene todas, no, ahí ya cuando me dicen que yo estoy esperando el milagro, entonces está bien, o sea, pero no está tan bien cuando representó que este pequeñito estuvo 70 días con una infección tras otra, teniendo que sufrir verdaderamente un sufrimiento muy grande. La necesidad de volver a preguntar las veces que sea necesario, o sea, ¿quieres seguir con el tratamiento? Porque creo que hay, de verdad, los médicos yo necesito mantener a mi paciente con vida. Y mientras haya opción, pues yo voy a seguir haciendo intervenciones terapéuticas y yo voy a seguir proponiéndole esto y aquello, ¿no? Entonces, creo que es importante que en los diferentes momentos de las enfermedades y en el momento en el que el paciente pueda opinar, pues también se le pregunte su opinión. A nosotros en el hospital, que es un hospital de oncología, pues nos pasa mucho que el primero que dice yo ya estoy cansado, pues es el paciente. Y a veces los papás, pues los, los apoyan, pero a veces el papá se aferra. En este caso, pues en ese momento, en 1970, esto se consideró como un milagro de la ciencia moderna, o sea, haber logrado que un niño permaneciera en su entorno familiar durante 12 años. Este, yo vuelvo a preguntarme, o sea, como papá, realmente, porque es un fenómeno bastante observado, ¿no? El papá se aferra a la vida de su hijo y a veces no sabemos si es como un concepto nada más de no me importa porque mi obligación es cuidarlo y cuidarlo como esté. Entonces, a lo mejor, pues es un sentimiento que también tendríamos que educarnos todos para eh, pensar en las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado en casos de cáncer familiar, en donde eh, la, los adultos ya saben que hay un riesgo en la familia, pero a la consulta van para que les haga la prueba a sus hijos, no para que se las haga a ellos. Entonces, cuando yo le empiezo a decir, mire, ahorita su bebé tiene 5 o 6 años, el cáncer, si le empieza, según la enfermedad que tiene, va a ser alrededor de los 30, 40 años. Sobre todo esto pasa con las familias de cáncer de mama hereditario. Ahorita, quien tiene el verdadero riesgo es usted. Y usted está decidiendo conscientemente desde su decisión no hacerse un estudio y me trae a sus hijas para que yo se las haga. Pues claro, yo ya sé que yo ahí sí estoy respaldada por el hecho de decir no se pueden hacer estudios genéticos predictivos en menores de edad. Salvo que la condición que estás buscando sí se presente en la edad pediátrica, pero si la enfermedad va a aparecer a los 30, a los 28, no hay justificación para hacerlo, para tener a un paciente diagnosticado con una predisposición que sí estamos muy seguros que le va a pasar, pero que le va a pasar muchos años después. Entonces esto pues está ya muy regulado, lo tenemos como muy claro, de que el que tiene que decir sí o no es el paciente. Por lo general, nadie, ningún genetista va a aceptar hacer un diagnóstico presintomático a un menor de edad. Lo que me sorprende es que esos pacientes llegan a mi consulta referidos por algún otro profesional de salud. Es decir, que esta situación de pensar qué impacto tiene en un menor de edad
hacer un estudio genético que diga si te va a dar cáncer, cómo le puede impactar en la vida de un paciente que tiene 5 o 6 años. Y bueno, yo insistiría muchísimo en que dentro de las cosas que tenemos que hacer es definir adecuadamente la vida, ¿no? Entonces aquí, pues una forma, una visión a mí se me hace muy superficial, que dice que aquellos que miden la vida por producción, lo que hacemos, pero la verdad es que no. O sea, yo creo que a final de cuentas la vida se va a tener que definir por esa capacidad que tenemos de disfrutar estar vivo. Entonces dice, esto fue el sacerdote aquel que les conté que estuvo involucrado en la toma de decisiones. Dice, en este sentido, esta vida fue un total desperdicio. Pero para aquellos que miden la vida en la capacidad de dar y recibir, la vida de David fue una de las más plenas que yo pude haber conocido. Entonces, pues yo otra vez vuelvo a preguntar, pregúntenle a quien sea si le interesaría estarle dando a manos llenas a los demás sin poder apreciar esa benevolencia, ¿no? Creo que nadie se va a ir por ahí. Pero bueno, igual si al final lo podemos platicar. Dijo, aquí dice, él nunca tocó el mundo, pero el mundo fue tocado por él, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, o sea, son reflexiones, esto fue lo que dijo eh, en el discurso de cuando ya había fallecido, este, probablemente son palabras que pueden reconfortar a cierto grupo de la población, pero la verdad yo estaría muy enojada, ¿no? Luego, creo que siempre digo yo, la verdad es que no hay una respuesta, no hay una respuesta, estuvo bien, estuvo mal, estuvo súper mal. La verdad, lo que sí es que necesitamos tener un pensamiento complejo. Es decir, no es como que, ¿quieres seres humanos mejores? Sí, no. O sea, tenemos que pensar bien, bien a qué le estamos diciendo que sí. Yo creo que si el mundo puede convivir en el día a día es por la diversidad que tenemos. Si todo mundo fuéramos extremadamente inteligentes para los negocios o extremadamente, bueno, la gente que tiene coeficientes intelectuales muy altos, de pronto su coeficiente social es muy bajo, pero es necesario que existan esos genios. Entonces yo creo que lo que nos da la posibilidad de vivir en un mundo más o menos pacífico, pues es esa diversidad. Eh, Sin embargo, también es cierto que como genetista, pues yo quisiera que todos mis pacientes tuvieran una opción de cura. Que cuando yo hago un estudio genético que al papá le cuesta muchísimo dinero, para que al final yo le termine diciendo su enfermedad no tiene cura. Entonces, pues sí quisiéramos que, eh, que la ciencia avanzara. Entonces, esta es una reflexión que dice que si la gente no se arriesgara, ninguno de nosotros estaría aquí. Por ejemplo, Colón se habría quedado en España porque pues la mayoría de la gente pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Creo que aquí la diferencia es que estamos hablando de seres humanos que necesitan que vayamos, y así como hay un montón de historias de terror de lo que ocurrió en cuanto a experimentación médica con los judíos y los campos de concentración, pues esto es pues una forma más reciente, pero sigue siendo una situación en la que este, se vulneraron los derechos de un ser humano. Y pues bueno, creo que esta es la última diapositiva y pues estoy lista para escuchar sus preguntas, sus comentarios. Pues antes que nada, doctora, felicitarte. Ya lo había comentado al inicio, es un verdadero deleite escucharte, la profundidad del pensamiento de temas tan complicados en tu área de especialidad. Creo que nos abre mucho el panorama y bueno, a reserva de que puedan por aquí participar los integrantes de
de este grupo, creo que tres reflexiones muy, muy valiosas. Primero, el tema de la pobreza, un factor fundamental, ¿no? Lo que nos comentas de el tamiz neonatal, pues es una situación que hay que considerar muy importante. Estamos hablando del inicio de la vida de seres humanos que sin tener ninguna culpa por falta de capacidad económica pueden tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces creo que es un tema urgente por analizar el concepto de vida, el replanteamiento del concepto de vida. Efectivamente, no es solamente respirar, hay muchas otras cosas más que desgraciadamente no se ven de manera simultánea, ¿no? Es que tiene el corazón latiendo y es que está respirando, este tiene signos vitales, sí, pero realmente está vivo. O sea, tenemos que entrar a temas más profundos y me voy al tercer punto que saco de tu plática, la necesidad de un pensamiento complejo. Creo que esto es importantísimo y estos foros dan para ello, porque estoy seguro que con grandes expertos como ustedes y las personas que están constantemente escuchando estos temas, estoy seguro que algo vamos a lograr generando pensamientos profundos y evitando toda esta violación a los derechos humanos. Así es que, pues, antes que nada, me pongo de pie y te aplaudo, doctora, y felicidades, una exposición verdaderamente muy interesante. No sé si por acá alguno de nuestros compañeros quiera hacer alguna reflexión. Rocío Rico, adelante, por favor. Muy buenas noches. Primero, un gusto reincorporarme un poquito. Estoy afónica, pero un gusto de estar. Gracias por la invitación, doctor. Siempre tan atento. Doctora, pues indudablemente felicitarla. Yo creo que es un tema bastante complejo, bastante sensible. Y ahorita que usted estaba retomando la parte, pues venimos de buscar ese ser humano perfecto. Híjole, es complicado. Y usted lo señaló atinadamente cuando la parte de Alemania, ¿no? Hitler buscaba esa perfección en la raza, ¿no? A esa raza aria. Y recordaba cómo Hitler buscaba esa perfección incluso hasta en sus soldados. Y despertó la inquietud. Al principio Hitler estaba en contra de todas aquellas drogas o sustancias que ingerían al ser humano para hacer frente. Sin embargo, cuando supo que los Estados Unidos, sus militares utilizaban cierta sustancia, y no recuerdo ahorita precisamente el nombre, y terminó con su médico de cabecera, el propio Hitler, hasta sus últimos días, hasta su última muerte cuando se suicida, eh, buscando las drogas para toda su gente, para todos sus militares, para que estuvieran los hombres perfectos que buscaba él, para ser inalcanzables y tener una Alemania como él la soñaba. Buscaba la genética de una raza pura. Y allí tenemos el máximo de los ejemplos de la bioética, pero hoy en día el caso que nos comenta es eh, con un sentimiento pues triste porque es de todo violatorio de derechos humanos, de esa cápsula con ese niño, pero también me pongo del otro lado de ser padre y de ser madre cuando te preguntan, pues un padre y una madre dicen, haga todo lo que está en sus manos, doctora. Y parece que una vez cuando yo le dije a un doctor, haga todo lo que esté en sus manos, y me contesta atinadamente, frío, pero era una realidad. Dice, señora Rossi, yo no soy Dios, yo no soy Dios. Dejemos que la ciencia hable por sí sola. Yo haré la mejor de las prácticas profesionales, pero no soy perfecta y no hay ahorita una ciencia que haga una verdad absoluta sobre alguna situación de enfermedad. No hay magia todavía. Entonces, la verdad, la labor de un médico, de un doctor, de la ciencia
y sobre todo en estos alcances de virus, de bacterias que ya están latentes y que ni la medicina ni la ciencia todavía vamos atrasados en esta parte. Y buscar una perfección en el ser humano la veo complicada, es muy sensible el tema, pero también la veo desde el punto de vista, porque he estado en hospitales, me he dormido abajo de una cama, he visto sufrir a gente de cáncer, he visto gente de verdad con necesidad en materia de derechos humanos, de que alguien haga eco también. Y la verdad, a veces uno queda corto ante tal mensaje que hoy me deja profundamente, doctora, y hacer nuevamente ese eco que requerimos cada de nosotros para ser mejores seres humanos y hacer lo que nos toca hacer. Pero si es demasiado sensible, no sé qué decir sobre este tema tan experta que es usted, pero es complicado y la ciencia todavía le falta mucho. Es cuanto y muchas gracias. Mm, No sé si por aquí la doctora se nos desconectó. Sí, ¿verdad? Creo que andaba fallando su internet. Entonces, bueno, esperemos ahorita que se vuelva a conectar y por supuesto comenzamos con Claudia. Eh, pues sí, realmente como lo mencionaba Rocío, fue un tema bien sensible, muy complicado, un tema que pocos conocemos y que gracias a los expertos nos dan una visión muy importante. Y bueno, pues la ignorancia de muchos de nosotros cuando efectivamente nos preguntan ¿qué hago? Pues efectivamente todo lo que está al alcance, ¿no? Pero concepto de vida. Doctora, ya te vemos. Sí, sí, me había perdido un poquito, pero ya volví. Ah, excelente, muy bien. No sé si alguna reflexión de lo que comentaba Rocío hace un momento eh, quisieras Sí, comentar. pues yo retomaría esta parte, ¿no? O sea, de verdad, pareciera que cada vez que nos enfrentamos a una nueva información, nos recalcara mucho el tema de necesita ser más estudioso del tema, necesitamos esta parte del pensamiento complejo, pero además enriquecida por las opiniones y sobre todo, algo que se me hizo súper valioso fue el comentario desde cómo lo viví yo, ¿no? Que eso es algo súper importante, ¿no? Que en estas mesas de discusión, pues tendríamos que tener, este, pues abogados, médicos, bioeticistas, pero también, papás de niños que hayan sufrido con una situación así y poder, y finalmente poder tratar de crear algo, algún lineamiento que nos haga sentir mejor. Porque hasta ahora parece ser que lo que nos hace estar bien es saber que es un dilema, es saber que no sabemos qué hacer, es saber que, entonces, por ejemplo, esta parte de respeto a la vida irrestricto, pues es algo que da tranquilidad, porque entonces yo siempre voy a estar en contra del aborto, siempre voy a estar en contra de la eutanasia, siempre voy a estar en contra de una adecuación de esfuerzo terapéutico, cuando en realidad lo que necesito es un poco, ir un poco más allá, ¿no? Sentarnos a lo mejor durante mucho tiempo va a ser también, pues necesitamos filósofos, o sea, necesitamos a lo mejor alguien que me explique a mí eh, esta parte de este paciente, decir, el mundo fue tocado por él y eso es suficiente para decir, valió la pena todo lo que se hizo. Este, no sé, ¿no?
yo creo que el haber escuchado esa parte de alguien que lo vive en carne propia por un paciente, pues siempre le suma muchísimo a nuestra forma de pensar, ¿no? Muy bien, hay otra participación de Claudia Sotomayor. Adelante, Sí, Claudia. gracias, doctor. Doctora, muy buena su plática. Y yo creo que se debió haber llamado dilema o dilemas. Pero fíjese que me llamó la atención la ausencia de los padres y de la madre, sobre todo. Es decir, que ella no tenía voz y voto. Pues parece que no. Parece que ahí los que mandaban eran los médicos. Entonces, esto que dice usted de tener un grupo interdisciplinario, incluso filósofos, sería estupendo, estupendo. Ahora, no sé por qué en su última lámina pensé en los cosméticos. Ya ve que hay unos cosméticos que dicen, este lápiz labial se hizo sin sufrimiento animal. Bueno, digo, es una complejidad más, ¿no? Sí, muchas Sí, gracias. no, Sí, pues muchas gracias por su comentario. De hecho, siempre que uno empieza a estudiar el tema de la bioética, siempre va a haber más preguntas que respuestas. Y pues yo estoy súper contenta de ahora irme por este lado, de conocer un poco más sobre los derechos humanos, pero también creo que la parte de la filosofía es algo a lo que tenemos que acercarnos hacia, pues hacia todas las formas de pensamiento, ¿no? Y pues sí, estamos en una época en que ya cada vez queda más claro que tenemos que cuidar a toda forma de vida y probablemente en los próximos años pues empecemos a hablar del respeto a las máquinas de inteligencia artificial, que por ahí ya también estamos hablando de eso, del transhumanismo, ¿no? De cómo van a empezar a tener derechos y va a haber necesidad de respetarlos, ¿no? Entonces sí, pues cada vez se vuelve más complejo ser parte de esta humanidad. Tenemos una última participación. Creciendo Juntos, creo que es la doctora Xochitl, ¿verdad? Si es correcto. Ah, Sí, sí, correcto. Hola, doctor adelante. María del Carmen. Buenas noches a todos. Pues antes que nada, felicitarle por su ponencia. Realmente, aparte de que es enriquecedor el tema, muy reflexivo, muy sensible, invita a hacer conciencia, ¿no? Sobre todo en la toma de decisiones, porque si finalmente, digo, las cosas ya están hechas y creo que una manera responsable de asumir lo que vivió David, así como muchas personas que han pasado, se han vulnerado sus derechos como medios para fines científicos y tecnológicos. En este caso, pues bueno, no nos queda más que decir, bueno, agradecer, ¿no? Pues su vida. Sin embargo, creo que las cosas se tienen que reflexionar para no volverse a repetir. Y como bien lo dijeron nuestros compañeros, o sea, son realmente dilemas, pero que nos hacen reparar aún más antes de tomar una decisión y que los comités de bioética que deben ser multidisciplinarios, que debemos de hablar un lenguaje en común, y ese lenguaje en común creo que gira alrededor de lo que es la dignidad, de lo que es el cuidado, de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Y pues obviamente para poder abordar todos estos conceptos necesitamos una mirada desde las diferentes perspectivas que manejan las disciplinas, las diversas disciplinas. Y le digo esto porque justo lo dijo usted hace un rato, ¿no? Cuando hablaba cómo se ha privilegiado tanto la vida y se ha satanizado tanto la muerte. Digamos, creo que fue un
ha sido un error en la formación de nuestra educación médica, el privilegiar y el decir debes de salvar vidas, y las mismas, los mismos ciudadanos han identificado que el deber de un médico es salvar vidas. Y la muerte pasa como a un plano de esto no debe de ser, esto es malo, la muerte es mala, cuando la muerte es parte de la vida, si no, no existiría, ¿no? O sea, así como existe el día, existe la noche, porque no puede haber uno sin otro. Y en este sentido, cuando dicen, no, es que un milagro, ¿no? Y el aferrarse la familia al, al decir, haga todo lo posible y hasta lo imposible por salvarle la vida, transgrediendo la dignidad de la persona que está, pues, en medio y que es la persona directamente involucrada, sobre todo hablando de los niños o de las personas que no tienen conciencia para la toma de decisiones. Y creo que siempre se nos olvida ponernos en los zapatos de esa persona que lo está viviendo. Pensamos más, y sobre todo hablando de la familia, ¿no? De lo que a mí me duele como madre, de lo que a mí me duele como padre, de lo que a mí me duele como hijo, hija, etcétera, pareja, y jamás reparamos en pensar cómo lo está viviendo esa persona. Como lo dijo usted, ¿no? O sea, si le preguntaras a David cómo vivió, entonces a lo mejor nos dicen, pues sí, sirvió, ¿no? El utilitarismo, pero ¿qué pasa con él, no? Entonces, bueno, creo que es un tema muy que nos hace como tomar mucha conciencia de cómo debemos de comunicarnos, de entablar comunicación con la familia, es sumamente importante, y no brincarnos al paciente jamás, jamás brincarnos al paciente, salir de esa medicina paternalista que tantos siglos ha marcado la medicina, el poder hacer más autónomo, más responsable, más libre en la toma de decisiones al paciente, ponerlo por encima de la familia, porque de verdad se cometen tantas atrocidades, porque, híjole, sobre todo en nuestra cultura, aquí los mexicanos somos como muy de familia, o sea, familia y paciente es siempre una unidad, y a veces puede ser benéfico y muchas veces termina haciendo lo que el familiar pide a costa pues de la decisión del paciente. Entonces, por eso yo creo que sí es nuestro deber poder poner sobre la mesa y aclarar los conceptos y poder difundirlo en la sociedad en general, lo que es la verdadera dignidad, ¿no? Y que ahí tenemos también una polémica de significados. Entonces, y también privilegiar el cuidado. Creo que independientemente de la vida, de salvaguardar la vida o de estar pensando en fomentar la muerte, creo que estamos brincándonos también el concepto de lo que significa cuidar. Y creo que cuidar va de la mano con el respeto a la dignidad de las personas. Entonces, la verdad es que es muy bueno este tema que nos ha puesto sobre la mesa y sí, sería enriquecedor poder como juntarnos varias disciplinas y poner estos conceptos eh, sobre la mesa y empezarlos pues a discutir, ¿no? Gracias, doctora. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por el comentario. La verdad es que pues así vivo con esa reflexión continua. Ahorita se me vino a la mente el hecho de que en algún momento el procurador de justicia del procurador de la defensa del menor nos ofrecía estar al pendiente de estos casos, en donde, o sea, sí hay un intento de la ley por empezar a cuidar un poquito más al menor, ¿no? Esto, por ejemplo, lo han hecho cuando los papás que son de la religión aquella no quieren que se transfunda a su hijo, ¿no? Y entonces ahí interviene la ley, porque es en el mejor
de los, porque ahí está muy claro, la transfusión va a beneficiar al paciente, ¿no? Y entonces quisiéramos que las cosas fueran sí tan claras como para que también pudiera haber un procurador que pudiera intervenir cuando ya estás viendo que ya se están haciendo de verdad situaciones que está sufriendo el paciente y que los papás siguen con que y vuélvanlo a intubar y vuélvanlo a dar y me lo voy a llevar a otro hospital y bueno, y sí, sí, muchas gracias por la reflexión. No, gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que sumando las voces de nuestros asistentes hoy a este foro, doctora, comentarte que efectivamente nos dejas como tarea el seguir pensando en esta necesidad de tener información multidisciplinaria, interdisciplinaria. Me da mucho gusto y quiero externarlo en este grupo. Aquí hay varios que están cursando y egresados del programa de investigación y postdoctorado en Derechos Humanos, que la doctora María del Carmen se incorpora con nosotros en esta nueva faceta de los derechos humanos en la tercera generación. Y me da muchísimo gusto porque finalmente ese enfoque de los derechos humanos desde el ámbito filosófico, médico, sociológico, antropológico, ético, etcétera, bioético, nos va a abrir un panorama impresionante, porque nos cerramos muchas veces en el área de nuestras disciplinas y todo esto que para nosotros es novedoso va a fortalecer para poder tener un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo, un conocimiento más complejo. Pues no me resta, doctora, más que nuevamente ponerme de pie y aplaudirte, agradecerte por tu brillante exposición. Verdaderamente nos dejas, como siempre, un gran sabor de boca de temas que nos sensibilizan sobre todo y que, pues bueno, realmente hay mucho que seguir avanzando en este apasionante mundo de los derechos humanos y, por supuesto, hablar de dignidades, hablar de muchas, muchas, muchas cosas más. Pues, doctora, nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias y aprecio mucho la invitación y desde luego muy contenta de haber iniciado pues este año con algo tan relevante como lo que va a ser, lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Y ya por aquí veo corazones y aplausos y demás en relación a la plática, así es que, pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Veo muchas, muchas manitas levantadas de aplausos, caramba, qué bueno, me da mucho gusto. Eh, Gracias. yo creo que es más, casi unánime, ¿eh? Así es que estoy viendo de todos, y esto es histórico, quiero mencionar que no habíamos tenido tanta ovación eh, vía internet, ¿no? Que si hubiera sido en persona estaríamos aplaudiendo de pie, pero pues Ay, gracias. las manitas hacen un poquito las veces de lo que realmente apreciamos tu plática, doctor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, al contrario, gracias a todos y a todas. Muy buenas noches y pues bueno, esto fue la sesión de hoy. Que descansen y Gracias. nuevamente gracias a todos. Buenas Gracias a noches. Hasta todos, luego. gracias.